Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Prince Cáceres, soy estudiante de la Universidad de Pamplona, voy en 10º semestre y los siguientes videotutoriales son parte del trabajo social que realizo para dicha universidad. Dichos videotutoriales tratarán sobre el modelado 3D a partir de la herramienta SketchUp y el renderizado por V-Ray 4.0. El primer paso que debemos tener en cuenta es personalizar nuestro entorno de trabajo. Esto porque de forma predeterminada, SketchUp viene con muchas de sus herramientas ocultas. Para esto, o para activarlas, debemos venir a esta barra, darle clic derecho, barra de herramientas. Acá en barra de herramientas vamos a activar todas estas, que son las que vienen ocultas, y más adelante les diré cuáles son las que yo recomiendo o las que yo uso para todos mis modelos 3D. También hay algunas barras que son externas a SketchUp, sino que se instalaron previamente. Acá en opciones, para que estas herramientas no consuman mucho espacio en nuestra pantalla, debemos darle clic o desenmarcar este cuadro y así nos aumenta nuestro entorno de trabajo. Acá le damos cerrar y acomodamos las herramientas que más adelante vamos a usar. Y eliminamos yo elimino las que realmente no uso frecuentemente. Como ven, estas herramientas se pueden mover si se toman de esta línea azul o de estos puntos que se alcanzan a ver acá. Otro paso que debemos tener en cuenta es en qué medidas está trabajando el modelo, por lo que tenemos que venir a Ventana, Preferencias, y en Plantilla nos dice las diferentes medidas con las que podemos trabajar en el proyecto, ¿sí? También, esto al iniciar el proyecto. Si ya uno inició el proyecto, ya lleva un avance y hasta ahora va a verificar las medidas, uno puede venir a Geolocalización, Unidades, y aquí modificar la precisión y si se va a trabajar en centímetros, metros o pulgadas. Yo suelo trabajar en metros. En este paso se van a explicar algunas herramientas básicas que se necesitan para el modelado 3D. Empezando por el puntero. El puntero tiene algo característico, que es que cuando se toma de derecha a izquierda, este va a seleccionar todos los objetos que alcance a tocar. Sin embargo, si se toma de izquierda a derecha, el cuadro seleccionador saldrá continuo y este solamente tomará los objetos que estén dentro del cuadro. Por ejemplo, si se toma de esta forma, el cuadro es punteado y va a seleccionar todos los objetos que alcanzó a tocar, ¿sí? Pero si se toma de izquierda a derecha, este solamente seleccionará los objetos que están completamente dentro del cuadro. Por ejemplo, esta línea. Acá se toman completos y aquí se toma solo el que está adentro. Esto nos va a facilitar mucho cuando en el trabajo hay muchos objetos. Las demás herramientas que se pueden encontrar son las típicas, como borrar
que se puede mantener presionado o dando clic. También podemos encontrar el lápiz, que se puede mover en cualquier eje. Hay que tener en cuenta que SketchUp trabaja con el eje verde, rojo y azul, similar al X, Y, Z. Y se puede trabajar con ellos con las flechas del teclado. Por ejemplo, si hundo la tecla izquierda, solamente me va a permitir mover la línea en esa dirección. Si le doy clic a la flecha de arriba, solo me va a dejar trabajar o hacer la línea en esa dirección, y lo mismo con la tecla derecha, solo me va a dejar trabajar en el eje Z. Esto pues nos va a permitir hacer o mantener como una retícula en el proyecto. También con la línea de abajo se puede extender, o no necesariamente se toma estos ejes, sino que nos permite extender algún eje que ya se haya dibujado. La siguiente herramienta, bueno, el lápiz también se puede usar de mano alzada, pero realmente no se suele usar, o yo no lo suelo usar. También está el arco. El arco, como ven, se pueden ver las líneas que lo conforman. Por lo que, si queremos que sea un arco más fluido, podemos usar control y la tecla más. Y este nos aumentará los polígonos o el número de segmentos que van a conformar el arco. Si le damos más clic, va a tener mayores lados. Aquí se puede ver la diferencia entre el número de segmentos. La siguiente herramienta que vamos a ver es formas. Este nos va a permitir hacer rectángulos, círculos y diferentes polígonos, empezando por el rectángulo. Como ven, el rectángulo siempre se va a crear respecto a la cara que se refleje. Acá en el verde, en el rojo y en el azul. Sin embargo, si le damos clic a las flechas, al igual que con la línea, este va a variar respecto al clic o la flecha que tomemos. Con la tecla de abajo va a tomar como referencia la cara que estábamos apuntando cuando le dimos clic a la flecha. ¿Sí? También el cuadro siempre va a tomar como punto inicial una de sus esquinas. Sin embargo, si le damos la tecla control, el punto inicial va a pasar a ser el centro del rectángulo. También le podemos dar una medida exacta al rectángulo. Esto, acá abajo en acotaciones, lo podemos ver. Digamos, le podemos dar una medida de 2,5 por... Eso para un lado. El otro lado lo podemos cambiar cuando le damos punto y coma. Al darle punto y coma ya tomará la medida del siguiente lado. Por ejemplo, 2,5, punto y coma, 5. Igual, y aquí nos dará la medida que quisimos. Para los círculos va a ser igual. Y así como el arco, acá se le pueden ver los segmentos que conforman el círculo. Para cambiar esto, o digamos, ya hice el círculo y no quiero borrarlo, lo voy a editar de esta forma. Le doy clic, luego clic derecho, información de la entidad, y acá me va a decir la medida que tiene y el número de segmentos por el cual está conformado. Por ejemplo, yo quiero que el radio de este círculo sea de 1 metro. Aquí ya se edita, y en segmentos quiero aumentarlo a 50 para que se vea un poco más fluido. Y aquí ya se ve cómo aumenta el número de segmentos. También se puede bajar, digamos, 3 segmentos para un triángulo y ya lo tenemos. También, si
al igual que el arco, o si no hemos hecho aún el círculo y apenas lo vamos a hacer, le podemos dar clic y la tecla más, y este nos irá aumentando el número de lados. Por ejemplo, ahí tiene 26 lados. Si le doy control y la tecla más, este irá aumentando cuantas veces quiera. Aquí ya tiene 47. Y del mismo modo, si le doy control y la tecla menos, el número de lados irá disminuyendo. 23 lados. Y igual, le puedo dar la medida respecto al radio. Acá. Quiero que el radio sea de 0,8. Y este ya no lo conformará. Las siguientes herramientas son empujar, tirar. Esta nos va a ayudar a crear volumen en las caras que ya tenemos. Por ejemplo, creamos este círculo. Con esta herramienta vamos a poder crear o hacer que este círculo ya quede como un cilindro, y así vamos a ir formando todos nuestros elementos a partir de este tipo de figuras. Por ejemplo, crear un rectángulo y aquí ya creo este cubo. A su vez, si uso, como pueden ver, al darle clic a una cara, esta la puedo estirar, la puedo empujar, pero si yo quiero que mantener esta cara y crear otra similar, hundo la tecla control. Cuando hundo control, al puntero le va a salir un más. Eso significa que la cara que cree va a ser una copia de la que selecciono. Entonces, doy clic, empujo, y aquí me queda la línea de la cara original. Entonces, al borrar esta cara, clic derecho, borrar, voy a poder ver que aquí me queda un espacio con estas dos caras. Esta herramienta, X distancia, lo que me permite es generar como unos contornos respecto a la cara que ya se creó. Por ejemplo, le doy clic a esta cara y todos los contornos de esta cara, las líneas que están en el contorno, se van a generar y voy a poder darle como una especie de grosor, como un marco. Le puedo dar la medida igual. Asimismo, con extruir, digamos, creo esta cara y quiero que esta cara suba 1 metro. Le doy el 1, enter, y ya la altura de este cubo va a ser de 1 metro. Y con X distancia puedo generar el marco a una medida de 0,15, por ejemplo, enter, y bajo esta cara 90 centímetros, 0,9, y ya podemos tener este cubo. Y así podemos ir generando todo el tipo de modelos que necesitemos. Con este cilindro, de la misma forma, le damos un grosor y lo extruimos, lo empujamos o lo tiramos, ya dependiendo a qué es lo que queramos modelar. Con esta herramienta, mover, toca tener especial cuidado. Esto porque como los objetos son independientes entre sí, son independientes, pero siempre están conectados o tienen como una parte que conecta cara con cara. ¿Eso qué significa? Que si le doy la herramienta mover
acá me va a mover toda la cara que está punteada, solamente esa cara. Entonces, al darle clic e intentar moverla, por ejemplo, en el eje verde, me va a mover esta cara, pero todas las que están conectadas a esta se van a alterar. Por lo que yo recomiendo siempre manejar grupos. ¿A qué me refiero? Esta cara necesito subirla 20 centímetros, pero que quede independiente al resto, pero que el resto quede intacto. Entonces, si la subo así, todo el cubo va a subir. Pero si selecciono o le doy doble clic, selecciono los contornos y la cara, le doy clic derecho y creo un grupo, el grupo que cree va a ser ya totalmente dependiente al resto del modelo. Ya puedo subirlo los 20 centímetros, 0,2, y podré atravesar o mover a mi conveniencia este, este grupo. La siguiente herramienta que podemos usar es rotar. Para esto vamos a hacer un ejemplo de una vivienda, ya sea el suelo con algunos muros. Digamos, al suelo de esta vivienda le vamos a dar un grosor de 0,2. Después, con la herramienta X distancia, voy a generar el contorno de los muros. Por ejemplo, 0,15. De nuevo, con la herramienta empujar y la tecla control para mantener la cara del suelo, elevo los muros a una distancia de 2,5. Después, para poder afectar o para poder editar estos muros, un ejemplo de lo anterior, primero. Si voy a querer que que estos muros se muevan 20 centímetros a la derecha, pero al estar conectados por estas aristas al suelo, no me lo va a permitir o va a afectar el suelo. Por lo que debo primero crear el grupo y ya cuando este grupo se crea, sí podrá ser independiente totalmente del suelo ya creado. Ahí sí, 0,2. Aquí se puede ver las líneas que dejaron cuando creé la X distancia. Punto control Z para devolver el proyecto como estaba antes. Y una forma de editar el grupo ya creado es darle doble clic y el resto o lo que está afuera del grupo se va a tornar de un tono más oscuro. Por lo que ya estaríamos dentro del grupo. Y este lo podemos editar, digamos, creamos acá una puerta. Las medidas serían 0,9 punto y 0,9 punto y coma y 2 metros de altura. Cuando creamos esta, podemos usar la herramienta empujar tirar para empujarla hacia la otra cara y estas se borrarán. Esto sucede cuando dos caras chocan. Doble clic afuera del grupo para salir de este y ya podemos seguir con la siguiente herramienta que sería rotar. Esta es muy simple, pues tomamos un punto, podemos tomar referencia de cualquier parte, por ejemplo de acá, y con esta ya le damos la rotación que necesitemos.
Igual, si explotamos este grupo, clic derecho, explotar, quedará como estaba al principio. Y si intentamos rotarlo, volverá a afectarnos el suelo, por lo que creamos de nuevo el grupo. Y esta es una forma de rotarlo. Igual, con las flechas, podemos darle la dirección que deseemos, ya sea así. También con mover, siempre que nos acerquemos a un grupo, nos van a aparecer estos más. Estos son como ejes que nos permiten también girar los objetos, sino que estos siempre van a ser desde la mitad. Aquí nos puede aparecer, también acá, y en todas sus caras. Y la siguiente herramienta de esta sección sería la escala, que nos permite, digamos, para el suelo, selecciono todo, y para deseleccionar el grupo, hundo Shift y le doy clic. Aquí ya me queda deseleccionado ese grupo, y con clic derecho creo el grupo para el suelo. Así puedo crear otra cara sobre el suelo, y esta no se verá afectada de ninguna forma por el suelo porque ya está creada en un grupo. Y con la herramienta de escala, digamos, voy a crear esta cara de 1 por 1, 1, 2 puntos, 1, y la voy a extruir 1 metro. Al tener este volumen y necesito aumentar su tamaño, entonces con la herramienta escala nos van a salir estos puntos verdes, y de aquí podemos estirarlo a nuestra conveniencia, ya sea hasta este punto, de esta forma o de esta forma. Y no se verá afectado de ninguna forma porque los otros elementos que atraviesa ya están en un grupo independiente. Puedo seleccionarlo todo y desenmarcar con ayuda de Shift, clic a este grupo y clic a este grupo. Y puedo crear este grupo acá. Otra forma de escalar el proyecto es con la herramienta medir. Esta nos va a ayudar, primero que todo, bueno, como su nombre lo dice, medir algunos elementos. Y aparte nos deja algunos ejes. Sin embargo, si yo, digamos, yo sé que este muro, como lo hice ahora, mide 2,50 m, que puede ver en la longitud acá abajo. ¿Sí? 2,50 m. Pero yo necesito que todo el proyecto cambie de escala. Eso es lo que hace esta medir. Si lo tomo de acá a acá y digo que en lugar de 2,50 m sea 2 metros, hundo 2, le doy Enter, y aquí me va a decir que si quiero cambiar la escala del proyecto. Le doy que sí, y ya este muro va a empezar a medir 2 metros, pero el cambio no fue solo de este muro, sino que va a ser de todas las partes que conforman mi proyecto. La siguiente herramienta sería texto. Esto, pues como su nombre lo dice, es para dar o para detallar algunas partes del proyecto. No sé, digamos, le doy clic a este punto, lo pongo acá y digo, puerta principal. Le doy Enter, le doy clic, perdón, y ya esta quedará. Siempre va a quedar
viendo hacia el frente. La siguiente herramienta pues sería pintar. Esta, como su nombre lo dice, nos permite darle color o textura al modelo. Predeterminado SketchUp trae bastantes materiales que van desde agua, asfalto, alfombras, madera, ladrillos, piedras y vidrios. Y la forma de pintarlos en el proyecto es muy simple, ya les explico. Por ejemplo, cuando el modelo está en grupos, como los muros, al darle clic sobre el grupo, todos los materiales del grupo tomarán ese material. Sin embargo, si es una cara una cara individual que no está dentro de un grupo, como por ejemplo esta, solamente se tomará esa cara. Pero, digamos, voy a cerrar esto acá, ya un momento. Cierro esto acá, ¿cierto? Acá hay una franja de ladrillos, pero yo quiero que esta capa y acá abajo, todo lo que está en blanco, quede de madera, por lo que puede hundir Shift y saldrán 3 puntos al lado del bote de pintura. Eso significa que todos los materiales o todas las capas que tengan dicho material van a pasar a ser madera. Ejemplo, a todos los que están en blanco le doy clic y todo lo que estaba en blanco pasó a ser madera. Le doy control Z y si hundo control van a salir 3 puntos seguidos. Eso significa que todos los materiales, digamos en este caso blancos, que estén continuos se van a pintar. Por ejemplo, le doy clic y no me funcionó. ¿Qué pasó acá? Ah, selecciono el material, le doy clic y se pintan toda esta capa, pero las de abajo no, porque están separadas por este material. Así que si le doy Shift, se pintan todas y con Control se pintan solo las que están continuas. Igual, si está este material y le doy Shift, todos los materiales que estaban con ladrillo pasarán a ser madera. Eso nos puede ahorrar bastante tiempo cuando tenemos ya modelos con bastantes materiales y no sé, al cliente o en el proyecto hay que cambiar cierto material. Esto nos puede ahorrar muchísimo tiempo. Por ejemplo, yo quiero que este ladrillo, sí, este ladrillo está bien, pero quiero que sea un poco más grande. Entonces, con el cuentagotas, le doy clic. Aquí ya me toma la muestra y en edición puedo primero cambiarle el tono, lo puedo oscurecer, hacer más claro, dependiendo como me parezca mejor. Y le puedo cambiar el tamaño. Actualmente está la textura, más no el ladrillo, la textura, que es ese tamaño, que es esta imagen, tiene un tamaño de 1,22, pero yo quiero ponerle de 2 metros. Ya aquí me cambia y acá abajo también me cambia porque está vinculado por este objeto. Pero si le doy clic y lo desvinculo, ya puedo alterar este, digamos que quede este de 1 metro. Y aquí ya la textura me va a cambiar a esta forma.
Acá quiero que sea 5 metros y ya podré alterarlo como me parezca mejor. Lo dejaré en 2 y 2. Y acá le puedo cambiar la opacidad. Obviamente si lo dejo transparente me va a dejar ver las capas internas. Esta capa que se ve acá en el fondo es la que no logré pintar. ¿Cómo puedo acceder a ella? Orbito con esta herramienta, le doy clic y puedo orbitar. Hago zoom con el scroll del mouse, entro, le doy clic y salgo de nuevo. Puedo orbitar con esta herramienta o con el scroll del mouse. Por ejemplo, tengo la herramienta rectángulo y con el scroll del mouse puedo orbitar. Y con Shift y el scroll del mouse puedo mover la cámara sin cambiar de ángulo. Esa herramienta también está acá, se llama desplazar. Pero con Shift y el scroll lo puedo hacer de igual forma. El zoom igual con el scroll del mouse puedo hacerlo. Y este ver un modelo centrado pues nos ayuda cuando nos perdemos del proyecto. Le damos clic y este nos acercará. También se puede hacer con el comando Control Shift E y tendrá el mismo resultado, Control Shift E. La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta Sígueme. Esta nos permite crear elementos a partir de una línea y una figura cualquiera. Me explico. Aquí vamos a crear este arco. Y en uno de los bordes del arco yo voy a generar un polígono. Con una de las teclas levantamos el polígono en esta dirección. Y voy a decir que va a tener 0,5 o 0,25 de radio. Y gracias a la herramienta Sígueme, yo le doy clic al elemento y me guío con la línea o la herramienta hace que el elemento se guíe por la línea y nos va a ayudar a crear esta especie de tubo con la forma del polígono. ¿Esto de qué forma nos puede ayudar, digamos, en un proyecto? Yo quiero que acá voy a generar esto con esta forma. Aquí voy a bajar un poco. Voy a generar esto y con esta forma cualquiera. Como este elemento está en un grupo, voy a repintar este cuadrado para que me quede afuera del grupo y con el comando sígueme le doy clic a esta forma y le voy a decir que siga el cuadro que acabo de pintar. Así voy a poder hacer una especie de cubierta extremadamente rápida y con la figura que yo quería. A esta ya puedo ponerle una textura cualquiera, digamos esta madera OSB. Le doy clic con Shift y toda se me va a pintar. Igual esta porque tenía el mismo material que el de la cubierta. Las últimas herramientas que se pueden clasificar como herramientas básicas sería esta de revestimiento, intersecar, unión, sustraer, recortar y dividir. ¿Estas en qué consisten? Cuando un volumen lo convierte en un grupo, este pasa a ser un sólido. Aquí ya tenemos un sólido. Recuerden que
si usamos desplazar o mover y la tecla control, este nos va a tener un más y va a copiar el elemento. Le damos clic, digamos, a esta distancia, y si queremos que crear más elementos a esa misma distancia, podemos utilizar el comando por 5 entre comillas. Y el programa nos creará otros 4 elementos. ¿A qué me refiero con esto? 5, porque son 5 por 1. O sea, nos contará el primer elemento que ya creamos. Pero bueno, estos son sólidos, ¿cierto? Todos estos son un sólido independiente. Con las herramientas que ya usamos, vamos a crear esto. Y vamos a utilizar estas herramientas. Estas herramientas solamente funcionan con sólidos. Por ejemplo, si selecciono estos dos sólidos y hundo la herramienta intersecar, solamente nos va a dejar la sección donde se unían los dos sólidos. Por ejemplo, si uno estas dos así, de esta manera, selecciono esta y luego este sólido y hundo unión, los dos sólidos van a fusionarse. De igual manera, si uno estos elementos de esta forma, hundo primero este y luego este, como hundo los dos, hundo primero este y con la tecla Shift hundo este sólido y le doy clic, digamos, a sustraer. Este va a eliminar la parte del primero que seleccione. Básicamente estas herramientas funcionan así. Y sí, o sea, uno puede decir no, pero es un poco más complejo. Pero de qué forma nos puede facilitar? Un ejemplo. Voy a crear este polígono. Digamos con este grosor. Lo elevo y digamos, en este punto yo quiero hacer una ventana. ¿Cómo me tocaría? Tendría que subir, no sé, a cierta altura, a esta, y empezar a crear la ventana de esta forma. Sin embargo, con esta herramienta solamente tenemos que crear un rectángulo digamos, la ventana va a tener este tamaño y creamos este sólido. Y a este polígono también lo creamos como un sólido. Movemos el elemento al lugar donde queremos. Acá, digamos, quiero que la ventana sea así con esta dirección, por ejemplo. Entonces selecciono la ventana o el objeto que va a ser el vano. Selecciono el polígono y le doy en sustraer. Este elemento no me dejó porque no es un sólido. Ya. Ahora selecciono el primero, selecciono el segundo y le doy sustraer. ¿Por qué ahora no me dejó el objeto si estaba en un grupo? Porque los sólidos tienen que estar completamente cerrados. Por ejemplo, si dejo este espacio,
ya no me deja hacer un sólido. Pero si le doy esta profundidad, si le doy un grosor, un grosor, este grosor a todas las paredes, ya todo esto puede pasar a ser un sólido. ¿Sí? El sólido está compuesto por al menos dos capas que le den un grosor. Y para esto se usa sustraer. Ya intersecar, unión, ya sería, digamos, escaleras o ese tipo de elementos. La siguiente herramienta es la caja de arena. Esto consiste en crear terrenos de forma orgánica en SketchUp. También esta herramienta pues se puede usar, se pueden hacer cubiertas orgánicas, pero no es el fin último de esta herramienta. Se puede usar, pero se recomienda el uso en otros programas como Rhinoceros, que ya está optimizado para los diseños orgánicos. En SketchUp se puede utilizar más que todo para la creación de terrenos. Para esto podemos utilizar, digamos, desde cero y a partir de contornos. ¿Qué significa? Voy a crear esto y les explico. Por ejemplo, tenemos unas curvas de nivel que exportamos que hayamos exportado desde AutoCAD. ¿Sí? Digamos que cada curva de nivel, cada una de estas curvas está a 2 metros. Entonces, voy a eliminar todas estas caras para que nos quede solamente el contorno que es el que necesitamos. Seleccionamos todas las líneas, excepto las que están a nivel cero. Comenzamos, digamos, elevamos 2 metros, deseleccionamos con la letra Shift. A ver, cuando uno se hunde la letra Shift, en el puntero aparece un más y un menos. ¿Qué significa? Que si vuelve a seleccionar las ya seleccionadas, se van a deseleccionar y las que aún no están seleccionadas, se seleccionan. Por el contrario, al hundir control solo aparece solo aparece el más. Eso significa que si vuelvo a seleccionar las seleccionadas no va a pasar nada y solamente va a seleccionar las que no están seleccionadas. Entonces, con Shift deseleccionamos las que están a 2 metros de altura y volvemos a elevar 2 metros. Volvemos a deseleccionar estos me faltó esa del fondo y aumentamos 2 metros y 2 metros. Ya aquí tenemos el contorno de las curvas de nivel. Entonces con la herramienta seleccionamos todas y con la herramienta que dice desde cero le hundimos y esta nos va a generar una, una capa orgánica. No se ve muy bien. Si activamos las sombras, se puede notar un poco mejor las sombras en el terreno. También la siguiente herramienta puede ser crear el terreno a partir de una cuadrícula. Entonces, decimos, va a tener 100 metros de largo por 70 aproximadamente. Y al principio es un plano, pero lo podemos empezar a modelar con la herramienta siguiente que es esculpir. Esta la seleccionamos
Primero, esto es un grupo, entonces debemos darle clic y luego con esculpir nos va a salir este pequeño círculo. Con este podemos ir esculpiendo cómo queremos que sea el terreno. Sin embargo, podemos aumentar el tamaño del círculo a esculpir. Acá nos dice que el radio es de 1 metro. Vamos a poner un radio de 5 metros, de 8 metros. Y a partir de este podemos ir esculpiendo. Aumentémoslo, pongámosle 25. A partir de este podemos ir esculpiendo el terreno como nos parezca mejor o como sea realmente. Esto ya es un poco más, no es tan exacto como a partir de contornos, pero igualmente es muy funcional. Entonces de esta forma podemos ir creando pequeñas montañas, pequeños valles. Voy a disminuir el radio a 4 metros, porque esta parte no se ve tan natural, digamos. Y este terreno luego se le puede poner una textura de pasto o se puede poner un plugin de pasto para darle mayor realismo. Sin embargo, el terreno ya puede estar hecho. Digamos, tomemos este elemento, creémoslo como un grupo, crear grupo, le damos clic y en desplazar lo podemos mover hacia acá, digamos. Como necesitamos obviamente un terreno plano para poder estampar nuestro proyecto, podemos usar estampar y este tomará el área de nuestro proyecto y le decimos que lo queremos estampar en este terreno. Le damos clic y aquí podemos variar la altura que queremos darle al proyecto. Digamos, pues como es tan sinuoso, como las curvas de nivel que dejé son tan exageradas, va a quedar con esta forma. Entonces, busquemos un lugar, un mejor lugar. Con el clic verde, lo voy a arrastrar hasta este punto. Y de nuevo le vamos a dar estampar en el terreno y aquí ya nos queda más natural. Después de esto solamente es bajar el proyecto a la altura deseada. Digamos acá. Y ya podríamos tener un terreno para nuestro proyecto. Aquí podríamos crear una pequeña laguna o algo. Igual, con proyectar es lo mismo que estampar, solamente que no va a modificar el terreno. Solamente va a pintar el área del terreno en él, acá. Ya lo pinta, más no lo estampa, ¿sí? No modifica el terreno. Y las dos herramientas ya serían añadir detalle y voltear arista, que es prácticamente lo mismo de esculpir el terreno. En este paso vamos a ver lo que son los componentes. Estos son grupos, pero que se mantienen vinculados. O sea, si yo altero un componente como el que vamos a crear, por ejemplo, el componente número 1, todas las veces que se repitan este componente, se van a ver alterados también. Por ejemplo, todas estas son copias del mismo componente. Y al abrir este, yo digo que va a tener acá un volumen y en este lugar va a tener este espacio. Y como pueden ver,
todos los elementos que copié del mismo componente se ven alterados. Esto se puede usar, por ejemplo, para columnas o elementos que se puedan repetir en el proyecto y que más adelante, por X o Y razón, tengamos que modificar. Por ejemplo, si edito todos los elementos se van a alterar. Igual si le aplicamos algún material. ¿Sí? Bueno, en este paso pues vamos a ver los cortes, que son relativamente fáciles también. Pues se toma este punto que dice plano de sección, se le da el nombre, digamos sección 1, y acá se elige la dirección que va a tener el corte. Igual se refleja, como en los rectángulos, se refleja sobre la superficie, o con las teclas, las flechas, se puede tomar la dirección. Digamos, vamos a tomar este. Entonces le damos clic y el corte siempre va a tomar, o el tamaño que va a tener el corte va a ser el tamaño, o va a tomar todos los objetos de nuestro modelo. Entonces, nos acercamos a este, le damos clic y lo movemos hacia el punto que queremos. Digamos para la vivienda. El corte va a ser a este punto. Miramos y si digamos queremos exportar esta vista, entonces le damos en alinear vista, cámara, proyección paralela. Esto para que nos quite la perspectiva y poder exportar el archivo como DWG, por ejemplo. Acá le dimos para que nos quite el sombreado del corte. Le damos clic, quitamos. Y con ayuda de estos elementos podemos tener las distintas vistas de nuestro proyecto. Esta es la superior, frontal, derecha, posterior e izquierda. Vamos con la frontal. Y para exportar, digamos, este elemento a DWG para acotar o terminar de hacer los arreglos en AutoCAD, venimos a Archivo, Exportar, Gráfico 2D. Eso sí, si se va a exportar de acá a AutoCAD, toca ser muy pulidos con el 3D, porque aquí todas las líneas se toman y estas pueden ser un poco enredadas en el proyecto. Entonces le damos a trabajo 2, digamos. Ok. Y ahora venimos acá, trabajo 2. Y acá vamos a tener lo que estaba en la pantalla al momento de exportar. Aquí está la vivienda, el terreno y los componentes que hicimos. Bueno, seguimos con esto, volvemos a cámara, perspectiva y ya. Desactivo.
Y para las sombras, solo debemos darle clic a este cuadro que nos dice ocultar y mostrar sombras. Le damos clic y con ayuda de estas barras podemos ajustar el mes del año y la fecha y la hora del día. Esto a nuestra conveniencia, pues, para que se vea mejor el proyecto, para destacar algunos detalles del proyecto. Más adelante se va a hacer un ejemplo más completo para explicar bien todo este tipo de detalles.